con Shirley Barnaghi. Bueno, seguimos con el análisis tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina, el triunfo de Javier Milei en estas elecciones. Me acompaña a esta hora Marcelo Fernández, periodista argentino de CNN Radio Rosario. Bienvenido, Marcelo, qué gusto conversar contigo nuevamente en esta segunda vuelta. Hola, Shirley, el gusto es mío, muchas gracias. Bueno, hablemos de lo que ha ocurrido ayer en Argentina, ¿no? Sobre todo un poco entender cómo se ha comportado la sociedad argentina y cómo analizar el voto, ¿no?, con respecto a Milei. Recuerdo en la primera conversación que tuvimos había temor y resultó sorpresivo para ustedes el puntaje que había recibido para ese momento Massa. Sin embargo, este ha sido un escenario distinto, ¿no? ¿Qué pasó entre la primera vuelta y la segunda vuelta para que Javier Milei se haya convertido en el presidente de la nación argentina? Bueno, lo que se vio fue un ministro de Economía, porque hay que recordar que el candidato oficialista además era ministro de Economía. Aquí decimos que se sobregiró, es la palabra que estamos utilizando, es decir, se pasó de vuelta en agresividad, se pasó de vuelta en avasallar a su candidato opositor con medidas en donde utilizaba al Estado como su propia billetera de campaña. Se vio un Sergio Massa muy prepotente y me parece que y muy corporativo, justamente con lo que la gente ya no quería, que era esa corporación política típica, tradicional, vetusta. Y por más que él trató de sacarse de alrededor y en la campaña se mostraba solo y sacarse de alrededor, digo, a, a todo lo que era la corporación peronista, la gente no creyó todos esos trucos y finalmente ganó el hartazgo. Shirley ganó el hartazgo por sobre la corporación, que era lo que, como había nacido este personaje que ahora es presidente electo de la Argentina, Javier Milei, que era oponiéndose justamente a todo eso. Massa me parece que en este tramo final mostró justamente todo lo que la Argentina, los argentinos ya no querían ver y por eso Milei se termina imponiendo de manera contundente. Finalmente, el sentido común es lo que primó, Shirley, porque era muy difícil de entender que un político típico, tradicional, corporativo, ministro de Economía de una economía desastrosa, pudiera ser presidente. Era un desafío al sentido común. Bueno, finalmente en el último minuto parece que el sentido común dio batalla y terminó venciendo. Ahora, la sociedad argentina, quiero hablar más allá de ahora del resultado, ¿no? Es entender a la sociedad argentina que, bueno, elige un candidato con una postura, digamos, poco común o inédita en Argentina, al menos en este último tiempo, que siempre pues se ha inclinado más hacia votos por candidatos que tienen algún tipo de unión con el peronismo. ¿Hay un cambio en el modelo o en la forma de percibir el peronismo, crees, en la Argentina con esta votación? Sí, en realidad la primera votación en las PASO, en las primarias, ya habían mostrado que 70% de la gente quería un cambio. El cambio moderado hubiese sido que en aquel momento entrara al balotaje Juntos por el Cambio, que es la tercera fuerza, la que quedó fuera, porque era un equilibrio entre el cambio y la política más tradicional, quiero decir, equipos, cantidad de gente, cantidad de gobernadores, es decir, una masa crítica importante que le hubiese permitido gobernar sólidamente. Eso no sucedió porque hubo peleas internas y una campaña muy mala de ese espacio. Entonces quedaron dos candidatos, que uno, el candidato oficialista, haciendo el desastre de los últimos 20 años que ha traído a la economía argentina donde está. Y el otro, un personaje que con buenas ideas, es un personaje que viene de afuera y que no tiene la cantidad de gente ni los equipos suficientes. Entonces yo en aquel momento decía que Argentina se había suicidado, porque teniendo una salida
un aterrizaje suave, pudiendo hacer un aterrizaje suave, y por impericia del propio espacio, por supuesto, había elegido ir a balotage con dos opciones incompletas, con dos opciones que no mostraban solidez. Uno por seguir profundizando esta decadencia y el otro por demasiado nuevo, eh, eh, por demasiado inconsistente en el sentido de que hay que tener, no sé, algunos hablan de 5.000 personas Ujú. para ocupar un gobierno nacional, algunos hablan de más, y el equipo de Javier Milei parece mucho más chiquito. Entonces, había 70% de gente que quería cambiar. El cambio se iba a dar de una o de otra manera, aparentemente, salvo porque Massa estaba tirando toda la fuerza del Estado. Shirley, se habla de 10.000 millones de dólares que Massa tiró en su campaña a través de medidas del gobierno, que lo único que buscaban era beneficiarlo en la campaña, no tenían sentido como medidas económicas en sí mismas. Entonces, hay un hartazgo que no tiene, en mi opinión, tanto que ver con lo estrictamente ideológico, aunque mucha Ujú. gente se está sumando también a esa forma de pensar, sino más bien con sacarse de encima más de 20 años de fracaso. Hablemos de Javier Milei, ¿no? El perfil del Sí, presidente argentino. Bueno, lo que llama la atención es que como de ser, por así decirlo, un showman, un hombre que sí despertó popularidad a través de un programa de televisión o los programas que lo invitaban, se convierte en el presidente de una nación, ¿no? ¿Qué dijo, qué hizo que finalmente pues lograra conquistar la Casa Rosada Javier Milei durante todos estos años? Pocos años, porque tiene poco tiempo en la política. muy poco, sí, efectivamente, serán 2 años Ujú. intensos. Eh, Tuvo en su discurso, primero, pudo canalizar la bronca de la gente, y segundo, tenía un discurso contundente. Tenía un discurso que además de contundente y por momentos agresivo, después eso lo moderó, agresivo, pero que le vino bien para ir juntando voluntades. La gente estaba igualmente agresiva con la política, estaba igualmente intolerante con la política, y esa terminó siendo una voz que era la voz de la gente. Claro, a poco que se fue acercando a tener chance de ser presidente, tuvo que empezar a moderar un poco esa forma de presentarse, pero en el inicio, Shirley, fue tal cual un ciudadano común que tenía mucha bronca y muchas ganas de quejarse de la política. Ahora lo que vemos es un ahora presidente electo más moderado, más abierto a recibir gente, aunque venga de la política tradicional, si es que quiere sumarse al cambio. Es decir, vemos una persona más estable, más estabilizada Mm. emocionalmente. Y además empieza a encontrar en el expresidente Mauricio Macri y en la ex candidata a presidente Patricia Bullrich un sostén de equilibrio y probablemente en los próximos días, en las próximas horas, veamos de un aporte de equipos que le va a empezar a dar un poquito más de volumen. La gran duda aquí es que se necesitan, y él mismo lo ha manifestado, cambios muy, 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 muy profundos. No tiene mayoría en el Congreso, aun cuando se junte con las fuerzas del expresidente Macri, va a quedar un poquito rengo, y es por eso que vamos a ver cómo se suceden esos cambios que deberán ser muy profundos. No me quiero olvidar de mencionar que ayer en los festejos de Milei había muchas banderas venezolanas, Shirley. Inclusive los canales de televisión aquí en Argentina entrevistaron a muchos ciudadanos venezolanos que mostraban su alegría y su satisfacción adhiriendo a este cambio, porque decían ver en el candidato Massa más o menos lo que pasa en Venezuela. Quería marcarte porque me llamó mucho la Mm. atención la cantidad y ver tantas banderas venezolanas Mm. aquí en Buenos Aires Mm. especialmente. Interesante esa apreciación. Ayer justamente leía que Carlos Menem, en un momento cuando lo eligieron,
dijo, si hubiese dicho lo que iba a hacer, no me votaba nadie. ¿Y por qué te hago esta referencia, no? Me parece que Argentina ha elegido a esta segunda versión de Milei, es decir, más cauto, menos iracundo, más cuidadoso, ¿no? Ahora la pregunta Sí, es, sí, indudablemente. sí, la pregunta es, ¿Argentina está preparada para los cambios de Milei? Estamos hablando que Milei se define como un liberal libertario. Así Eh, es, sí, así se define. sí, No estoy seguro, Shirley, sinceramente, porque lo que ha pasado aquí muchas veces en Argentina es que todos proclaman el cambio, pero cuando dice, bueno, ¿quién quiere cambiar? mm, No aparecen muchos. La sociedad argentina tiene la rareza de querer que todo mejore pronto, pero no sé si está muy dispuesta al sacrificio que eso necesita. Hay una situación eh, que también es concreta y es real. El cambio se hace por las buenas o por las malas, es decir, o la hacen planeadas, las medidas, toman las medidas de manera razonada y planeada, o las circunstancias nos van a llevar por delante, porque Argentina está con una inflación que debe estar ya en 200% anual eh, y con un nivel de pobreza de 50%, son variables que Argentina nunca antes había tenido y con una tendencia a crecer en ambos indicadores. Por lo tanto, o se toman las medidas o esto va a seguir siendo peor porque estamos entrando en una hiperinflación que es muy difícil de contener a esta altura como está armada la estructura mm. económica argentina, Ahora, ¿no? ¿Milei podrá hacerlo? Con franqueza, no estoy seguro. Me encantaría que lo haga porque podría ser el comienzo de un camino de salida, pero no estoy seguro porque no cuenta para las transformaciones tan profundas que necesita la Argentina, no cuenta con las mayorías necesarias en el Congreso. Es cierto que va a haber un realineamiento general de la política, tanto en la oposición como en el peronismo, como en el oficialismo. Aquí empieza a moverse la política porque tiene que haber realineamientos nuevos. Y entonces, en ese caso, habrá que ver cómo queda el nuevo oficialismo y la nueva oposición. Mm. Él hace referencia, y lo ha hecho durante toda su campaña, de la casta política. Me pregunto si en su equipo, que aunque sé que es reducido, pero quienes lo han apoyado a nivel de, digamos, de dirigencia, no forma o no hay parte de esa casta política, es decir, realmente dentro de su equipo no hay nadie que esté vinculado al gobierno y a la política actual de Argentina. Todo depende de cómo tomemos la definición de casta, que el mismo Milei la ha ido variando un poco, ¿no? Porque al principio casta era todos los que estaban en política desde hacía mucho tiempo. Después fue girando a una definición que decía, bueno, todos los que quieren vivir de la política exclusivamente o todos los que quieren tomar privilegios de la política sin ayudar a la gente. Ayer, en su discurso de triunfo, su discurso triunfal, Mm. ese sería el término, invitó a todos los que, a la gente común, pero también a la política, a todos aquellos que quieran sumarse a estas ideas de cambio, los invitó, es decir, se olvidó un poco de las definiciones de casta para decir, van a ser bienvenidos todos aquellos que muestren voluntad de cambio. Se mencionaba antes de las elecciones que las listas legislativas de Milei tenían a muchos ex integrantes del masismo, es decir, de su rival, de su opositor en el balotaje. Y efectivamente, si uno revisa las listas, hay gente que tiene historia dentro del peronismo y dentro del masismo concretamente. Por eso acá queda una mezcolanza, queda Mm. una melange que tenemos que ver cómo se asienta y quién queda de cada lado y cómo queda fundamentalmente el Congreso. Vos me preguntabas, Shirley, antes si eran posibles las reformas. Eso será posible solamente si en este reacomodamiento de las fuerzas políticas argentinas, Milei queda con,
con un poquito de empuje, aunque sea en la Cámara de Diputados. Es difícil en la Cámara de Senadores, pero aunque sea en la Cámara de Diputados tenga alguna mayoría que le permita empujar las leyes. Sí. A ver, durante su campaña, y por eso hago referencia, ¿no? ¿Por qué versión votó Argentina el día de ayer? Durante su campaña hizo algunas declaraciones bastante polémicas. El tema, por ejemplo, del mercado de órganos, de, digamos, su posición con respecto a esto. El tema también del aporte de armas. Más allá del tema, digamos, quizás más tradicionales, como es el tema de la dolarización de la economía, también, ojo, otro tema, la eliminación del Banco Central, que lo ha dicho es decir, el programa económico ha dicho que no es negociable. Entonces, ¿dónde quedaron esas posturas polémicas, ¿no? Ya en lo que es el Milei de la segunda vuelta. Esas posiciones de Milei tenían dos condimentos. Uno, Milei al principio se presentaba con esos planteos que parecían más teóricos, académicos y de discusiones más cerradas que para exponerlas públicamente. Y por otro lado, la oposición aprovechó aquellas primeras posiciones que, insisto, Shirley, parecían más discusiones académicas que cuestiones de campaña, sinceramente. Y después la oposición tomó esas primeras declaraciones en estos temas que vos marcás de Milei para exagerarlos, exacerbarlos y malintencionadamente ponerlos sobre la mesa. Sobre un error inicial de Milei, la oposición lo aprovechó esa circunstancia y lo amplificó. Yo creo que, como hablábamos antes, él se ha moderado mucho y estos temas quedan fuera Mm. quedan fuera de posibilidades. En el tema de armas, él mismo rápido explicó a qué se refería. En el tema de los órganos, definitivamente eso quedó corrido del lugar. Es decir, me da la impresión que aquellos primeros posicionamientos en donde Milei hacía planteos súper libertarios Ujú. que, insisto, no eran pertinentes para la campaña y lo hacía desde un lugar, llamémosle, de discusión académica, supongamos. Después lo recogió, los bajó o los moderó. Para cerrar, Marcelo, en torno, digamos, al perfil, su vida personal también es polémica, o Sí, polémica o llama bastante la atención. ¿Qué podemos o saber sobre rara por eso? lo Sí, menos. sí. Sí, efectivamente, Shirley. Eh, Él ha hecho también menciones y es un tema, ¿no? Ha hecho menciones a sus perros, permanentemente resalta la figura de su hermana. Sí, efectivamente, en su vida personal no parece haber tenido una vida estándar, digámoslo así. Pero bueno, esto per se no tiene nada de malo. Vamos Ujú. a ver cómo influye en su performance como presidente. Digamos que no tiene una familia tradicional, no tiene, bueno, ha dicho algunas cosas que suenan muy raras. Esperemos que eso no afecte su equilibrio emocional a la hora de ser presidente de la Argentina. ¿Dónde, bueno, ganó, estuve viendo el mapa, Milei ganó prácticamente todo el territorio, ¿no? Pero ¿dónde perdió? Perdió en lo que se llama el conurbano bonaerense, que es lo que rodea a la ciudad de Buenos Aires, que son ciudades muy pobres y donde el peronismo está muy arraigado, Ujú. especialmente con cuestiones más clientelistas. Perdió en los alrededores, por llamarlo, para hacerlo muy gráfico y que se entienda, de la ciudad de Buenos Aires, pero que es la provincia de Buenos Aires, otro distrito, y perdió en dos provincias del norte, en Santiago del Estero y en Formosa. En Santiago del Estero perdió increíblemente 70-30, Mm. perdió por mucho, una cosa muy rara. Y en Formosa perdió más parejo, 60-40. Pero sacando esas tres jurisdicciones, en todo el resto de la Argentina, incluso en territorios peronistas muy tradicionales, como el norte del país, ganó Milei. Es decir, y quiero completar con esto, no es, esto es absolutamente transversal. Él ha tenido votos de todo tipo, de gente muy necesitada y con muchas carencias, y de gente en el pico de la Mm. pirámide sociocultural y económica. Es decir, ha sido transversal el voto.
porque también es cierto que Formosa y Santiago de Esteros son distritos de muy poca gente. Perdió por un margen importante, pero son distritos muy chiquitos. Yo te agradezco mucho, Marcelo, por este completo análisis. Marcelo Fernández, periodista argentino de CNN Radio Rosario. Bueno, en 100 días de gestión volvemos a conversar, ¿te parece? Ya será después del 10 de diciembre. Un placer, con mucho gusto, Shirley, siempre para mí es un gusto grande. Por favor, gracias, Marcelo. Marcelo Fernández, periodista argentino de CNN Radio Rosario, nos ha hecho el análisis de lo que ha sido la jornada de ayer, en donde Javier Milei se ha convertido en el presidente nuevo de Argentina. Tomará posesión el 10 de diciembre. 7:31, hacemos una pausa, ya volvemos.